¿Qué tal, queridos amigos? Hace un año, el día 1 de julio, acudimos con entusiasmo a votar. Una elección histórica que terminó esa misma jornada con una apoteosis en el Zócalo capitalino, con una actitud del pueblo soberano muy cercana a la consagración definitiva de un político que había luchado durante muchos años, 18 cuando menos, para llegar a la presidencia de México. Todo iba bien. El martes 3 de julio de 2018, el propio candidato victorioso acudió al Palacio Nacional y de hecho tomó posesión del mismo. El apocado señor Peña Nieto, que estaba en funciones, no hizo más que reverenciarlo, no hizo más que seguir sus instrucciones. De hecho, de facto, López Obrador tomó el mando de inmediato. No esperó los 5 meses que lo separaban de su asunción presidencial. Luego, el 1 de septiembre, se inauguraría un nuevo Congreso con una mayoría aplastante de representantes de Morena, el partido del presidente. Aplastante. Una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y a la mitad en la Cámara de Senadores. Esto le facilitaba las cosas al presidente electo, que ya lo era entonces. Él fue certificado como tal, le dieron su acta de mayoría y como presidente electo unos días antes, precisamente el día que fue liberada el Eleuterio Gordillo. Yo no sé si como regalo especial del que se iba al que llegaba. Esto es algo que debemos examinar por la forma en que han ido dándose las circunstancias. Pero lo que sí sé es que tenemos ahora una Guardia Nacional rondando por las calles de la Ciudad de México. Una Guardia Nacional que está capturando a un promedio de entre 500 y 1000 migrantes al día, luego de ese acuerdo malhadado con el miserable señor Trump, que decidió con ello no ejercer la decisión unilateral que ya había tomado, imponiendo el 5% sobre los productos mexicanos en condición de aranceles. México no podía soportar esto porque sería tanto como perder 17,000 millones de dólares. Y fue Marcelo Ebrard a negociar. Y regresó Marcelo Ebrard diciendo que el acuerdo había sido satisfactorio, hasta que el señor Trump habló de más y dijo que no se había mencionado lo acordado en lo oscurito, por decirlo de alguna manera, que había cosas que no había dicho que ya estaban determinadas el gobierno de México. Y con esto abrió la expectativa. ¿Qué es lo que quería decirnos el señor Trump? ¿Qué es lo que habíamos concedido los mexicanos? Pues una de las cosas es que definitivamente se ha arreado contra los inmigrantes centroamericanos, muchos de ellos evidentemente subversivos, no todos son refugiados, y entonces empiezan las grandes contradicciones, porque la secretaria de Gobernación, la inútil Olga Sánchez Cordero, no voy a dejar de decirle el calificativo por su condición de mujer respetable desde el punto de vista jurídico, pero como política es una nulidad. Habló de que México podría convertirse en un país de asilo. Esto contradecía por completo ese acuerdo en lo oscurito que se había tomado para que México reprimiera a los inmigrantes que pasaran por aquí. No es una buena señal. Tampoco es una buena señal que el presidente de México haya acudido a 23 bancos con el debido favoritismo hacia ellos para refinanciar las inversiones de Pemex y sanear sus deudas. Una empresa tan productiva como Pemex
estaba nada menos que convertida en una empresa fallida, en una empresa fracasada. ¿Por qué hasta ahora no se persigue a quienes hicieron de Pemex una empresa del fracaso y no una empresa de la prosperidad? ¿Quiénes fueron los responsables? Desde José López Portillo hasta la fecha. Algunos ya están muertos y no se les podrá juzgar, pero hay muchos que están vivos y que deben ser llevados a juicio. Señor presidente, recuerde lo que he repetido una y otra vez. Usted tiene la obligación de señalar a los que cometen un delito. Ese es su deber principal. No solamente decir que el delito existe, que ya lo sabíamos. La corrupción está ingente en todos los actos de la vida nacional. Y de esta manera, pues estamos viviendo una situación dificilísima, porque si antes se criticaba a la guerra de Calderón y a la de Peña, lo cierto es que nunca habíamos tenido tanta presencia militar en la capital del país como ahora. Y ya sabemos por qué. Porque los cárteles están jugándose el territorio. Tengo reportes de personas que han escuchado llamadas del cártel Jalisco Nueva Generación bajo amenazas de aquí en la Ciudad de México. Empresas importantes, empresas de alcurnia y también a empresarios y a personajes que se sabe que tienen mucho dinero. Y a ellos se les está llamando para empezar a cobrar cuotas para su seguridad, para que el cártel no les haga nada. Y mientras tanto, otros cárteles están también queriendo entrar a la Ciudad de México. Se va a convertir la capital del país en otro campo de batalla, como ocurrió ya en Monterrey, como ha ocurrido en muchas ciudades de la frontera. Esto no es decir que la incidencia criminal va a la baja. No es negar que el sargazo no sea un problema gravísimo cuando lo es. Yo creo que aquí se está perdiendo un poco la cordura con tal de mantener las tesis que vienen de la presidencia. Habla mucho el presidente en las mañaneras y eso da lugar en cualquier lugar y en cualquier sitio, en cualquier mentalidad, hasta entre los sabios, a equivocaciones y errores. Quien habla demasiado, 2 horas o más en la mañana, puede caer en contradicciones. Y no hablamos de periodistas, hablamos de funcionarios que tienen la obligación de dar una información precisa de lo que está pasando. No repetir consignas, no buscar frases populares, no irse al refranero, no. Dar información precisa de lo que está pasando, porque a un año de distancia de la elección presidencial, no vemos que haya mejorado la economía de los mexicanos. No vemos que se haya acabado con el huachicoleo. No vemos que se haya combatido realmente la corrupción, con 2 o 3 elementos de baja alcurnia que han sido llevados a la cárcel. Esto no es nada a comparación de la corrupción como la veía el presidente López Obrador en sus tiempos de opositor. Entonces, vamos a ir al 1 de julio un poco angustiados, o mucho angustiados, porque si no funciona esta cuarta transformación, difícilmente tendremos futuro. Digámoslo, hoy y siempre, con cero probabilidad.